Buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. En esta mañana vamos a continuar nuestra clase bíblica utilizando el libro del discípulo y seguimos en la tercera unidad, Visiones de Esperanza. La semana pasada tuvimos a la hermana Gualesca Alvarado, nos dirigió en esta lección, la número 9, un lugar de paz, que era en Ezequiel capítulo 43, versos del 1 al 12. En esta mañana vamos a continuar en ese capítulo 43, pero entonces los versos del 13 al 21. La semana pasada estudiábamos el libro de Ezequiel, y hoy también estudiamos, son 2 lecciones. Luego vamos a ir la semana que viene y la próxima, más adelante, en el capítulo 47, para aquellos que quieran ir adelantando. Son 48 capítulos lo que tiene el libro de Ezequiel. La semana pasada veíamos que el texto nos decía: y vi que la gloria de Jehová llenó la casa. Una de las visiones que tuvo el profeta, el visionario Ezequiel. Así que en esta mañana pues continuamos entonces en el capítulo 43. Ezequiel en hebreo significa Dios conforta, al cual Dios fortalecerá. Dios fortalece o fortalecido por Dios. O sea que de toda forma, como querramos, está la fortaleza, la fuerza que viene por el Espíritu, la fuerza que viene de parte de Dios para con sus hijos. El autor se entiende que es el mismo Ezequiel, que es profeta. Él es sacerdote en Jerusalén. La fecha en que se escribe este libro está entre el 592 y 570 antes de Cristo. El ministerio de Ezequiel a los exilados en Babilonia tuvo lugar al mismo tiempo que Jeremías profetizaba a los judíos que se quedaron en Palestina, y durante los primeros años del ministerio del profeta Daniel. En otras palabras, cuando los babilónicos invaden Jerusalén, hay una primera oleada de exilados, ¿verdad? En esa primera se va Ezequiel y Daniel. Jeremías se queda en Jerusalén. Ahora, en Babilonia, Ezequiel está en el campo de refugiados, en unos campos fuera de la ciudad principal, mientras que Daniel está en el palacio de Nabucodonosor. O sea que Dios mueve su profeta a distintas situaciones, en distintos escenarios. Tenemos aquí el cuadro correlativo de los profetas. Aquí vemos Ezequiel, Daniel y Jeremías y Abdías. Todos estos son contemporáneos y están cuando ocurre el exilio a Babilonia. Recordando que ya se había destruido el reino de Israel y el reino del norte. Las 10 tribus del norte habían sido atacadas, exiliadas, destruidas por el imperio de Asiria, pero ahora quedaba el reino del sur, y Jerusalén es su capital. Babilonia ataca, lleva exilado al pueblo de Israel. Luego, después de 70 años en el exilio, el rey Ciro de Persia es el que los libera para que retornen a Jerusalén. Así que el profeta Ezequiel
sirvió durante uno de los tiempos más oscuros de la historia de Israel, la destrucción de Jerusalén y del templo que hicieron los babilonios y el exilio del pueblo de Israel. Así que el templo, primer templo, templo de Salomón, es destruido en este tiempo. No inmediatamente, porque Ezequiel estaba en Babilonia cuando recibe la noticia 5 o 6 años después que el templo había sido arrasado. Este mapa nos ayuda a comprender un poco mejor el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum o Mar Grande, el Mar Nuestro. Aquí está Jerusalén, esta es la Palestina, Jerusalén, y los distintos imperios, ¿verdad? Egipto, el imperio de Egipcio, cuando habían estado allá 400 años de esclavos, el pueblo. Luego se ha levantado el imperio de Asiria, Nínive es la capital, se acordarán de Jonás, ¿verdad? Que Dios le mandó a predicarle a esta gente. Pero él cogió y se montó un barco, fue a parar a España por acá. En dirección a España iba. Asiria destruye al reino de Israel, el reino de las 10 tribus del norte. Luego, Babilonia es el próximo imperio, el río Eufrates, el río Tigris. Se piensa que en esta área es el Edén, el jardín del Edén, en tierra entre dos ríos, Ur de los caldeos, Caldea, los babilónicos, de aquí es Abraham. Luego de Babilonia vino el imperio medo-persa. Recuerden que los medo-persas es lo que hoy es Irán, mientras que Babilonia es lo que hoy es Irak. Luego el imperio medo-persa destruye aquí a Babilonia, incluye toda esta área hasta la Asia Menor. Pero Grecia se levanta con Alejandro el Grande y es el próximo imperio. Entonces Grecia domina al imperio medo-persa y todo esto pasa a ser parte, incluyendo Egipto y aparte de la India, del imperio griego. Luego de los griegos vinieron los italianos, Roma. Luego de Roma, pues ya hasta la Edad Media, que entonces Inglaterra, España, etc. Bueno, aquí vemos con más, vemos de Jerusalén fueron llevados deportados hacia acá, hacia Babilonia. Y como les dije, Ezequiel le tocó vivir en las casetas de campaña o donde vivían los exiliados, mientras que Daniel fue hacia el templo y en Jerusalén queda Jeremías. En los oráculos de Ezequiel notamos algo interesante. El principio de cada oráculo, de cada manifestación que él tiene, está indicado claramente cuando uno lee los 48 capítulos por una de dos frases. Vino a mí la palabra de Jehová, o la mano de Jehová vino sobre mí. Esa segunda frase, él la utiliza, es un envolvimiento más bien del espíritu sobre él, implica un apoderamiento físico, vamos a decir, un éxtasis físico del Espíritu Santo sobre él. Cuando él dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Pero tiene muchos de sus oráculos son, vino a mí palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor. Ezequiel en Babilonia nos dice capítulo 1, verso 1, dice que en el día 5 del mes 4 del año 30, yo Ezequiel me encontraba junto al río Quebar, entre los cautivos. O sea que él vivía cerca del río donde estaban el campamento de los exilados israelitas.
De pronto los cielos se abrieron, tuve visiones de parte de Dios. Verso 2. Habían pasado ya 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín y nosotros, vamos a decir, pues había sido llevado cautivo. El verso 3, yo Ezequiel, soy hijo de Buzi, era sacerdote. O sea, Ezequiel es sacerdote. Y para comenzar a practicar el sacerdocio tenía que ya cumplir 30 años. Ese día estaba en la tierra de los caldeos, o sea, Babilonia, junto al río Quebar. Y la palabra del Señor vino sobre mí. Fíjate que la palabra, vino palabra del Señor. Y luego dice, y sobre mí posó su mano. En este verso 3 están las dos formas, tanto palabra como la mano de Jehová posada sobre él. O sea que era el mensaje profético más el éxtasis físico que envolvía el apoderamiento, vamos a decir, el derramamiento del Espíritu sobre el profeta. Verso 20, de ahí saltamos al verso 28, donde dice, el resplandor que lo rodeaba se parecía al arco iris, cuando aparecen las nubes después de un día lluvioso. Esta fue la visión que tuve de lo que parecía ser la gloria del Señor. Y al verla me incliné sobre mi rostro, oí la voz de alguien que hablaba. Así que Ezequiel está teniendo unas visiones, ¿verdad? Cerca de este río. Quebar significa fuerza. Río de Caldea, o sea, de Babilonia. Y los judíos desterrados, incluyendo Ezequiel, vivían en sus riberas. O sea, el campamento judío estaba a la orilla de este río. Posiblemente este río es un afluente del Éufrates. Les dije ahorita en el mapa que el Éufrates y el Tigris son los dos ríos importantes de Babilonia, que hoy por hoy es Irak. Recuerden que Saddam Hussein decía que él era Nabucodonosor reencarnado. Así que, y esto es al norte de Babilonia. Les recomiendo este proyecto bíblico, se llama así mismo, proyecto bíblico en español. Lee la Biblia, están todos los libros de la Biblia. En un video lo más interesante. Así que les voy a mostrar porque te ayuda. Lo buscan en YouTube. En YouTube buscan ahí. Buscan Lee la Biblia, escriben Lee la Biblia o Bible Project y descargan esto, lo ven allí directamente. Este es el libro de Ezequiel tomado de ese proyecto. Dice que en el primer ataque de Babilonia sobre Jerusalén, los babilónicos se llevaron aquí encadenado hacia Babilonia a Ezequiel, que es sacerdote, y a todos los demás. Recuerden que nos dice la escritura, especialmente el profeta Daniel, que se llevaron los jóvenes también para instruirlos en la ciencia de los caldeos. Así que eso es lo primero que ocurre, ¿verdad? Han transcurrido 5 años después del exilio y aquí tenemos a Ezequiel a la orilla del río Quebar. Y estando él allí, tuvo una visión. Se le aparece que esa es la visión. Recuerden, el libro de Ezequiel está lleno de imágenes, de visiones, que de hecho el Juan, el anciano, el que escribe el Apocalipsis, toma muchas de las visiones de Ezequiel. Así que una de esas visiones es un carro, tiene sus 4 ruedas, 4 seres alados con alas. Las alas se juntan, se unen. Cada ser alado de esto tiene 4 caras y sobre ella hay un trono y en ese trono hay alguien con semejanza de hombre, ¿verdad? Y entonces Ezequiel dice que se le apareció a la aparición de la semejanza, la gloria del Señor.
Gloria en hebreo es kabod, es la manifestación física de la grandeza de Dios. Eso es como en Éxodo capítulo 19, ¿verdad? Y en el templo, la Shekinah o la aparición de la gloria de Dios. Pues él tiene esa visión. Luego, eso es en los primeros capítulos. Ahora, les dije que este libro tiene 48 capítulos. Pues del 1 al 11, lo que hay son las acusaciones contra el pueblo de Israel. El hijo de es acusado a Israel de quebrantar el pacto, de que viene una destrucción inminente, ¿verdad? Y entonces hay unas visiones, hay unos símbolos de cuando en el capítulo del 4 y el 5 están los símbolos de cuando están el asedio de Jerusalén por los babilónicos. Por eso que entonces él hace, si uno lo lee, ¿verdad? En un ataque él tiene que estar acostado de lado por un año y comiendo, cocinando sobre excremento. Estos son símbolos de el hambre, que las penurias que iban a pasar en ese sitio cuando estuvieran sitiados, ¿verdad? Las malas noticias es que nadie va a escuchar, dice Dios que nadie lo va a escuchar porque Israel tiene un corazón duro. Pero a la larga y después la idolatría de Israel, que se ha apartado de Dios, Dios en los próximos capítulos, especialmente en el 39, va a decir que le va a poner un corazón nuevo, un nuevo corazón. A ese corazón duro, rebelde, va a ser cambiado. Así que el remanente de Israel, cuando retorne a los 70 años, ese remanente regresará con corazones nuevos y transformados. En otras palabras, Dios acusa a Israel, hay juicio contra Israel. En el capítulo 8 al 11, la visión del templo, ahí Ezequiel tiene una visión. Y en esa visión, él ve cómo se escapa la gloria, el carro con los seres alados, sale del templo. La gloria de Jehová abandona el templo porque ellos lo han llenado de ídolos que ellos idolatran. El juicio sobre Israel está en los versos del capítulo 12 al 24. Ahí hay un uso de parábolas y alegorías tremendo en esos capítulos, ¿verdad? Lo compara a Israel como una vara quemada inútil, como un león peligroso que es cazado, como una esposa rebelde, como unas hermanas promiscuas. O sea, estos son los juicios de Dios sobre Israel. Pero también hay juicios sobre las naciones, sobre Egipto, Tiro, o sea que también caerán porque Babilonia, ¿ves? Dice, todos caerán por Babilonia. Aquí estamos, rey de Egipto, rey de Tiro, están a los pies del rey de Babilonia. Luego, en el capítulo 33, llegan noticias a Ezequiel que Jerusalén ha caído. Pero luego, en los versos del 34 al 48, se nos narra que hay una esperanza futura para Israel, esperanza futura para las naciones y esperanza para toda la creación. Así que la esperanza para Israel está en los versos 34 al 37. Hay un rey mesiánico, un nuevo David. Ahí está la visión del valle de los huesos secos, ¿verdad? Que tanto se nos predican, donde esos huesos secos se levantaron. Hay carne de nuevo sobre ellos y el Espíritu de Dios es soplado, es como una nueva creación. Esto es la esperanza para Israel, que va a ser levantada nuevamente.
También la esperanza para las naciones, Gog y Magog. Esto está en los versos 38, capítulo 38, 39. Gog es un reino antiguo de Génesis 10. Es el arquetipo de la rebelión humana. Pero también en esos 38, 39 nos dice la escena llena de símbolos que a veces son difíciles de entender, donde Dios acaba con la maldad. Luego, en los versos del 40 al 48, es esperanza para toda la creación. Ahí tenemos la visión de un nuevo templo, la visión de la gloria de Jehová llegando nuevamente al templo. Hay unos planos literalmente, ¿verdad? Que es lo que vamos a estudiar hoy, unos planos que para construir ese segundo templo. Y la representación simbólica de la presencia de Dios allí. Y sale, bien interesante, sale un río como el río de Apocalipsis, ¿verdad? Les dije que es Juan, el vidente de Patmos, escribe muchas de las visiones, toma muchas de las visiones de Ezequiel y habla del templo y habla de ese río. De ese río va hacia el valle del Mar Muerto. Recuerden que el Mar Muerto cerca de Jerusalén es agua salada. Prácticamente no hay ningún organismo vivo allí. Pues del agua de vida que fluye del templo va a cambiar esa agua del Mar Muerto en un nuevo jardín de Edén, vamos a decir, con plantas, animales, peces. Este nuevo jardín del Edén se llama El Señor está allí. Ezequiel 48:35, ahí ese es el último verso del libro de Ezequiel. En derredor tendrán 18,000 cañas y desde aquel día el nombre de la ciudad será Yahvé. Nos dan el tetragramatón, las 4 letras, Yahvé Sama. Esta es Biblia textual. Distintas versiones lo traducen que el nombre de la ciudad será Jehová Shammah. El Señor está allí. Aquí habita el Señor. Habitación o ciudad del Señor. El Señor está aquí. Ese es el último verso del libro profético de Ezequiel, donde nos narra de esta ciudad, de esta nueva Jerusalén, de donde cuando Dios restablece el Edén, Dios restablece y viene el reino mesiánico. Y en esa ciudad de Dios, allí donde habita el Señor, es que el profeta Ezequiel nos hace que pensemos en esa nueva Jerusalén. En el verso capítulo 9 de Ezequiel nos habla que le dice, y le dijo Jehová a Ezequiel, pasa por medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En otras palabras, Dios le dice a Ezequiel que le ponga una señal en la frente para poder identificar a aquellas personas, ese remanente fiel a Dios, de gente que busca el rostro del Señor. Y entonces a los otros, a los que no buscan, que no gimen ni claman porque se haga la justicia de Dios, a eso pasa por la ciudad en pos de él y mátalo. No mires con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. En otras palabras, a eso no le van a poner la señal. Ahora, recuerden, estos son símbolos. No es que Ezequiel cogiera y matara a medio mundo. Mata viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual, y esto es lo importante, esté la señal, no os acercaréis.
La versión Nácar Colunga, una traducción católica, dice: lleguéis, pero no os lleguéis a ninguno de los que llevan la tau. Así mismo lo traduce, la tau. Biblia de Jerusalén dice: al que lleve la cruz en la frente, no lo toquéis. Lo dice, eso es, le estoy leyendo Ezequiel capítulo 9, verso 6. La tau, la cruz. Ezequiel 9, del 4 al 6, es una señal. Literalmente una tau, la última letra del alfabeto hebreo. La tau en la antigua escritura hebrea tenía la forma de una cruz. Muchos cristianos han visto en esta señal una referencia profética a la cruz de Cristo. En otras palabras, los que llevan la cruz de Cristo, la señal de la cruz, esos eran intocables. ¿A qué nos recuerda esto? Es una marca, una firma, una señal, nombre de la última letra del alfabeto griego, la tau. ¿Qué nos recuerda esto? El éxodo, la sangre, ¿verdad? En el dintel para que el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, pasara de largo. Esta es una tau mayúscula, estos son cruces minúsculas, tau, ¿ves? Estos son tres tipos de cruces romanas: tau minúscula, tau mayúscula. Así que definitivo, es una señal de la cruz en la frente de esto. Nos recuerda que la primera Pascua, la señal de la sangre, libró del exterminio a los primogénitos de los israelitas. En este caso de Ezequiel, la liberación por la señal en la frente evoca la idea de ese remanente fiel que frecuentemente nos narran y nos traen los profetas. En el verso, ya estamos en Ezequiel 36, 26, dice: pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Fíjate que Ezequiel comienza con el exilio, con el juicio, por las causas, todo lo que van a sufrir, pero ya aquí está en este remanente fiel que va a volver. Dios dice que le va a poner un corazón nuevo, un espíritu nuevo, no tan solo corazón, sino corazón y espíritu. Y va a quitar de nosotros ese corazón duro de piedra. Les voy a poner un corazón dócil. Por eso que nosotros cantamos: dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, ¿verdad? Dice el cántico. Salmo 51 dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto. Así que, ¿qué le pedimos al Señor? Un corazón limpio, un espíritu recto. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu. El verso 19 del capítulo 11, ya ahí entonces recarga nuevamente, le dice: les daré otro corazón, pondré en ellos un nuevo espíritu, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Permita al Señor que este sea, ¿verdad? En el caso de todos nosotros, que el Señor, ese espíritu rebelde que llevamos, nos lo cambie por ese. Así que la idea de la total transformación interior se expresa con la imagen del corazón y del espíritu nuevo. Así que como sacerdote, al ser desterrado, su ministerio solamente fue transferido de un templo visible en Jerusalén al templo espiritual en Caldea. Él siguió ejerciendo el sacerdocio, el ministerio profético. Estos son los querubines encima del arca, ¿verdad? Que había en el templo de Jerusalén. Dentro de esa arca están las tablas de la ley, una vasija llena de maná y la vara de Aarón que retoñó. Estas son las tres cosas que hay: las tablas de la ley, según Deuteronomio 10, el maná y la vara de Aarón. Esto lo sabemos, esto es una maqueta del nuevo templo de Jerusalén
que los israelitas piensan levantar. Porque recuerden que el primer templo es el de Salomón. El segundo templo fue el de Herodes, que fue destruido en el año 70 por las tropas del general Tito. Así que, y fue destruido. Lo único que queda es el muro de las lamentaciones. Pero ellos esperan algún día levantar nuevamente su templo. Hebreos 9:10 dice que había un incendiario de oro, el arca del pacto, ¿verdad? Y que ella contenía maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Entonces, según Hebreos capítulo 9, así que en el Nuevo Testamento, la epístola a los Hebreos del apóstol Pablo nos menciona nuevamente. Y sobre la urna, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, ¿verdad? Los querubines sobre el arca. Expiación y propiciación es el acto aquel de expiar los pecados del pueblo. En el pasado, para expiar los pecados del pueblo, había que sacrificar animales. Había que sacrificar corderos, chivos, pero nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor expió por nosotros. El Señor es nuestra propiciación. El Cordero propiciatorio para nosotros es el Señor Jesucristo. En esta mañana, este es el texto que es corto, del 13 al 21, Ezequiel capítulo 43, que es la segunda parte de lo que estudiábamos la semana pasada. Dice que un viento me llevó en volantas al atrio interior y aquí la gloria de Adonai, de Yahvé, de Jehová, llenaba la casa. El verso 13 dice que el altar, eran las medidas del altar, en ese verso 13, ¿verdad? No vamos a entrar en esto, sabemos que 1 metro son 3 pies más o menos, 3 pies y medio, un 39 pulgadas más o menos. 3 pies, 3 pulgadas. Y si usted quiere, pues saque la cuenta, porque en estos versos lo que menciona es eso. Es es como las medidas que tenía que tener tanto el altar para que en ese nuevo templo, ¿verdad? Pero la más importante no es las medidas, usted se va a olvidar de eso, pero en esto no nos vamos a olvidar. El verso 20 dice, tomarán de su sangre, la sangre de los animales, las ponían sobre el altar. ¿Para qué? Para purificar y expiar. O sea, había que derramar sangre para expiar los pecados del pueblo. Luego del becerro lo quemará fuera. Tenía que quemarse fuera del santuario. Al macho cabrío también, un becerro sin defecto. Y un carnero sin defecto. Y lo ofrecerá a Jehová. Y lo llevarán, echarán sal sobre ellos y lo ofrecerán en holocausto, en sacrificio. Por 7 días tienen que estar haciendo esto. Un macho cabrío cada día, como ofrenda, un becerro, un carnero, 7 días de sacrificio. Por 7 días para poder purificar y expiar los pecados. Luego, al 8º día, es que se hace entonces, ofrecen el holocausto, la ofrenda de paz, y me seréis acepto, dice el Señor, el Adonai. Así que en el Nuevo Testamento, el Cordero Pascual es Cristo, es nuestra propiciación. El Evangelio de Juan hay un marcado énfasis que este Cordero que quita los pecados del mundo. Así que Ezequiel está hablando de ese nuevo templo, donde la nueva Jerusalén, pero ya nosotros sabemos que en el reino de nuevo, el Cordero nuestro es el Señor. El tema principal es el santuario, la reconstrucción futura de Jerusalén, la propiciación y la expiación. Pero Jesús es nuestro sacrificio perfecto.
del cual nos habla la epístola de los Hebreos. En el Nuevo Testamento, esta figura de propiciación, expiación, que está hablando Ezequiel, se centra en el Cordero de Dios, el Mesías encarnado, que quita el pecado del mundo. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29b. Hebreos 13, capítulo 13, versos 13 al 15, dice que con mayor claridad asume esta idea de propiciación fuera del campamento. En el templo los sacerdotes sacaban archivos inmolados fuera de la ciudad, en un basurero al sur de la ciudad. Por esta razón los soldados romanos crucificaban sus reos fuera de la ciudad. Y resalta, y es evidente que el autor de Hebreos resalta que Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, porque el sacrificio había que hacerlo fuera de la ciudad. El texto mismo de Hebreos dice, por lo cual también Jesús fue para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. La epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, hace entonces una exhortación pastoral a nosotros, los exiliados, los cristianos de la diáspora, ¿verdad? Claro, él se lo hace a aquella gente que estaba en el Asia Menor, pero va con nosotros. Nosotros somos los expatriados de la dispersión, que hoy somos como extranjeros, o estamos como indocumentados, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos y extranjeros. El mensaje se centra en destacar que hay una pertenencia, somos el nuevo pueblo de Dios. Y como piedras vivas tenemos que edificar casa espiritual. Somos real sacerdocio. Eso está en Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 al 5 y verso 9. Somos piedras vivas, somos real sacerdocio adquirido por Dios, nación santa. Así que el texto es afirmativo. Somos expatriados ahora, somos verdadero pueblo de Dios. Somos sacerdotes, nación separada, nación santa, para una misión en este mundo. Somos linaje escogido por la gracia de Dios. Así que resumiendo, Ezequiel es un profeta de juicio, pero también un visionario que desea animar la esperanza del pueblo. Su planteamiento desde el gran santuario de Dios incluye un templo, una ciudad nueva, un esfuerzo integrado de comunicar al pueblo que Dios tiene un plan para ti y para mí, y que hay, el propósito es tu salvación y mi salvación. Oh Señor, por tu gracia y por amor, somos el real sacerdocio, somos nación santa, pueblo escogido para honrarte y servirte, Señor. Permite que todas nuestras acciones se encaminen hacia el cumplimiento de tu voluntad. Si desmayamos, danos fuerza por tu misericordia y por tu bondad. Que Jesús, el príncipe de los pastores, nos acompañe y nos dirija. Amén y amén. Gracias, Señor. La semana que viene, recuerden Ezequiel capítulo 47. Vivirá todo lo que entre en este río. Ya veremos cómo Dios sigue estableciendo su reino en este mundo. Desde la primera iglesia bautista te habló el hermano Joaquín Lavoy. Dios te bendiga, Dios te guarde.